Bueno, la unidad 3 refiere al enlace químico. La importancia del enlace químico es justamente cómo existen los materiales o las diferentes sustancias a nivel macroscópico y a partir de las cuales nosotros vamos a tener que describir e indicar cuál va a ser su comportamiento o justificar su comportamiento, ¿sí? Por eso ustedes ven aquí diferentes, digamos, sustancias, algunas líquidas, otros sólidos, ¿sí? Como puede ser el agua, el diamante, el oro, el cloruro de sodio, ¿sí? Que en realidad tienen un aspecto macroscópico. Vemos, por ejemplo, un metal que es un sólido, como el oro, que va a tener un enlace metálico que le va a dar determinadas propiedades. El agua, que es un compuesto covalente y en este caso es un líquido. El diamante, que es una forma en que se encuentra el carbono en la naturaleza y que también tiene una estructura especial y que se acuerdan que al ser el carbono es un elemento, digamos, no metálico y por eso va a tener enlace covalente, lo mismo que el agua. Y después tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que es el compuesto más común que nosotros muchas veces tratamos y que se refiere a un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque tiene enlace iónico donde hay una atracción electrostática entre cationes y aniones, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que vamos a analizar, pero no solo lo que pasa en la sustancia, sino también para formar, por ejemplo, la molécula de agua, sino también cómo interaccionan las moléculas de agua entre sí. Eso también lo vamos a analizar en esta unidad y por eso es que vamos a hablar de fuerzas intermoleculares, que serían de atracción entre moléculas y no entre átomos, como es el enlace químico, ¿sí? Para poder avanzar, siempre tenemos que tener en cuenta que los conocimientos de las unidades anteriores son útiles para las nuevas unidades. En este caso, la tabla periódica, porque si se acuerdan, hablamos de electronegatividad, que dijimos que iba a ser una propiedad que la íbamos a utilizar para el enlace químico, ¿sí? Y yo la clase pasada no les hablé, pero sí está en las diapositivas, ¿sí? Sobre las propiedades de los metales. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en la tabla periódica teníamos metales, no metales, gases nobles y metaloides. Y uno de los temas que íbamos a analizar, digamos, en la tabla periódica eran las propiedades de los metales, los no metales y los metaloides. ¿Por qué no las vimos la clase pasada y las vemos ahora? Porque en realidad esas propiedades tienen que ver con el comportamiento físico y químico y que tiene que ver con el enlace, ¿sí? Y la capacidad de ionizarse. Entonces, a manera general, en los metales saben que tenemos el grupo 1 y 2, que son los más representativos y que serían los metales alcalinos y alcalino-térreos respectivamente. Los alcalinos, dice justamente, pertenecen al grupo 1 de la tabla periódica. Todos tienen un solo electrón en su nivel energético externo, configuración electrónica del electrón de valencia NS1, estamos repasando lo que ya vimos de tabla periódica, ¿sí? Entonces todos los elementos del grupo 1 tienen N que corresponde a ¿quién? ¿Qué es N? El nivel de energía, el número cuántico principal, exacto. Y ese número cuántico principal va a ir cambiando, por eso dice N, porque va a ser periodo 1, 2, 3, nivel de energía 1, 2, 3 y así hasta 7.
En cambio, el 1 como supraíndice indica, como ustedes me están comentando también en el chat, el grupo, que sería el grupo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un electrón de valencia y es capaz de formar un ion monopositivo, ¿sí? En este caso sería un catión, ¿sí? Un ion monopositivo que es un catión. Por ello vimos que estaba en la zona S de la tabla periódica. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los elementos del grupo 1? Son muy reactivos, forman óxidos, haluros, que serían los compuestos con quién. No metales en solución acuosa, ácida. Los haluros sería con los halógenos, ¿sí? Que serían, en este caso, los elementos del grupo 7, o 7A o 17, muy bien. Y a su vez puede formar hidruros, muy bien, eso también. Y en solución acuosa forman los hidróxidos, muy bien. Hidróxidos. Perfecto. Ah, hidróxidos. Sí, sí, muy bien. ¿Qué dice? Al ser muy reactivos no se encuentran en estado puro. Para tenerlos en estado puro, por ejemplo, se los conserva en un mineral, en un aceite mineral o en un gasoil, porque en contacto con el agua o con el oxígeno del ambiente, ¿sí? Reaccionan fácilmente. Como dice acá, tienen poder reductor y se conservan en aceite mineral o gasoil por su elevada reactividad con el oxígeno, e incluso no hace falta que esté en contacto con el agua líquida, sino con la humedad del ambiente. Okay. Y lo mismo cuando hablamos de oxígeno, es el oxígeno ambiental. Son blandos, pero en el sentido de que pueden ser rayados, pueden ser maleables, ¿sí? Y dúctiles, no que vayan a ser frágiles. ¿Por qué no son frágiles? Por el tipo de enlace que tienen. Estamos hablando de los metales alcalinos, tienen enlace metálico. Tienen baja densidad y son coloreados en este caso, y en solución acuosa muestran propiedades básicas, esto de formar los hidróxidos, ¿sí? Y son capaces de conducir la corriente eléctrica. Ven que ya empezamos a hablar de propiedades que pueden tener los metales que justamente tienen que ver con el tipo de enlace. En este caso, todos los metales en su mayoría son sólidos y son capaces de conducir la corriente eléctrica. Los haluros serían los compuestos que forman con los halógenos, que serían los elementos del grupo 7 o 17, me preguntaba su compañero. ¿Sí? Con el hidrógeno forman los hidruros, ¿sí? Es similar el nombre, digamos, pero con el hidrógeno se acuerdan que está la familia de los hidruros, metálicos y no metálicos, y con los haluros sería con los halógenos. Muy bien. El poder reductor, todavía no nos vamos a precipitar a explicarlo, pero el poder reductor es nada más que como forman un catión dipositivo, lo que hacen es oxidarse fácilmente, reaccionan con el oxígeno, por ejemplo, ¿sí? O con el agua, y se oxidan, y al oxidarse ellos producen la reducción de otro elemento. Algunos lo recordarán de años anteriores que hayan cursado, y si no lo recuerdan, hoy no es problema porque estamos hablando de la unidad 9, es decir, la última unidad del programa, ¿sí? Espero con esto ir contestando a sus preguntas. ¿Qué otro grupo tenemos que sea representativo dentro de los metales? Sería el grupo de los metales alcalinotérreos o grupo 2 de la tabla periódica o 2A. ¿Dónde están el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio? ¿Sí?
El radio, el último de ellos, a veces no se lo considera tanto dentro de las propiedades similares porque es inestable y entonces no sigue la tendencia. Tienen electronegatividades de nuevo menores a 1,3 según la escala de Pauli, quiere decir que cuando vayamos a formar los enlaces los vamos a tener en cuenta. Y hablando de las configuraciones electrónicas, tienen los electrones de valencia por pertenecer al grupo 2, son 2, ¿sí? La configuración electrónica de los electrones de valencia va a ser ns2, donde, vuelvo a repetir, n van a ser el número cuántico principal que variaría dentro de la tabla periódica en los periodos conocidos de 1 a 7. En este caso, digamos, como son elementos del grupo 2, ustedes saben que empiezan un escalón más abajo que el hidrógeno. Entonces, N empieza desde 1. No, exactamente, empieza desde 2, ¿sí? Yo dije N en general que va de 1 a 7, pero para los metales alcalino-térreos, si ustedes están mirando su tabla periódica, van a ver que es N2. Adopta el valor 2, es decir, desde el periodo 2, ¿sí? Todos tienen solo 2 electrones en su nivel energético más externo, con tendencia a perderlos, y al perderlos forman un ion dipositivo, es decir, un catión. A excepción del berilio, forman compuestos claramente iónicos con los no metales, ¿sí? Son metales de baja densidad también y coloreados, y la solubilidad de sus compuestos es bastante menor que los de los metales alcalinos, ¿sí? Hablando de sales, por ejemplo, las sales de los metales alcalino-térreos son mucho menos solubles en agua que las sales de los metales alcalinos, ¿sí? Por ejemplo, esto hace alusión no solo a cuando formemos una solución de una sal en agua y veamos las fuerzas intermoleculares que estén actuando, sino también cuando veamos ejemplos de equilibrio de solubilidad. Pasando de los metales, que esos serían los más representativos, se acuerdan que está en la tabla periódica los metaloides, que son como una escalerita que se ve que diferencia entre los metales y los no metales. ¿Cuáles son los metaloides? Boro, silicio, germanio, astato, antimonio, telurio o teluro y polonio, ¿sí? Son elementos químicos que sus propiedades son intermedias entre metales y no metales. No es tan fácil distinguir el comportamiento, pero hay un punto que muchas veces es representativo para saber si es un metal o un metaloide, y es la capacidad de conducción, que ya lo estuvimos hablando la clase anterior en cuanto a las luces LED, ¿sí? No hay una forma unívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se diferencian en que los metaloides son semiconductores antes que conductores, ¿sí? Sus elementos poseen 4 electrones de valencia, que serían el silicio y el germanio. El boro, les pregunto, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Y el arsénico, bien, el boro tiene 3, el arsénico es del grupo del fósforo, ¿se acuerdan? Porque también forma los ácidos y las sales con 1, 2 o 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces 3 y 5, 5 electrones de valencia, grupo 5A o grupo 15, muy bien. ¿Y qué pasa con el antimonio, el teluro o telurio y polonio?
¿Los están ubicando en la tabla periódica? Exacto, más electrones de valencia, 6 electrones de valencia son del grupo del oxígeno. A ver, por si alguien no está viendo una tabla periódica, el arsénico y el antimonio pertenecen al grupo 15, que significa que tienen 5 electrones de valencia, y el teluro, tolurio y polonio tienen 6 electrones de valencia, porque pertenecen al grupo 16 o grupo del oxígeno, ¿sí? Todo esto porque dice que en general tienen 4 electrones y en realidad son los que pertenecen al grupo 4 o 14 los que tienen 4, y con esto ustedes han ubicado al resto de los metaloides en la tabla periódica y han visto que tienen diferentes cantidades de electrones de valencia, ¿sí? Tanto el boro como el arsénico, si recuerdan, se usaban para dopar el semiconductor, que es el silicio, que es un ejemplo de metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores en la industria electrónica, como diodos, circuitos integrados, microprocesadores, etc. Entonces, con eso avanzamos un poco más en lo que es los elementos que forman la tabla periódica: metales, metaloides y no metales. Los no metales, sí, también son una clasificación dentro de la tabla periódica. ¿Por qué? Por sus propiedades de enlace y de ionización. Todos en función de las propiedades de enlace y de ionización o disociación. Se caracterizan por presentar alta electronegatividad, por lo que es fácil que ganen electrones a que los pierdan. Los no metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica en el bloque P. La lista de no metales conocidos: un no metal suele ser aislante o semiconductor de la electricidad, entonces hay que analizarlo específicamente a cada uno, ¿sí? Suelen formar enlaces iónicos con los metales, ganando electrones, y covalentes con otros no metales, ¿sí? Compartiendo electrones. Por ejemplo, cuando los no metales reaccionan con el oxígeno, ¿qué es lo que forman? Forman justamente los óxidos ácidos, que son compuestos formados por 2 no metales, recuerdan, donde el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Y el metal con el cual se combina tendría en este caso un estado de oxidación positivo. Recuerdan que los metales podían tener estados de oxidación positivos y negativos. Los no metales forman la mayor parte de la Tierra, especialmente en las capas más externas, y después tenemos el carbono y el hidrógeno junto con el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, que están todos los hidrocarburos y compuestos orgánicos que podemos encontrar en los seres vivos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en los metales? Vamos a encontrar algunos que forman moléculas diatómicas, que ustedes ya lo saben, que ya los han usado para las ecuaciones balanceadas que han escrito: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Pero también vamos a encontrar diferentes estados de oxidación, porque ustedes saben que hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro son gases a temperatura ambiente, mientras que el bromo es líquido y el yodo es sólido, ¿sí? Y por ejemplo el diamante, que es la forma alotrópica del carbono, también es un sólido. Y el grafito, que es la otra forma que se encuentra en la naturaleza del diamante, también es un sólido, ¿sí? Habíamos hablado que el fósforo se encontraba como molécula tetraatómica y el azufre como molécula octoatómica cuando se encuentra como sólido. No tienen lustre, no brillan, poseen diferentes
colores y entonces diferentes estados de agregación también. Agrego yo para lo que estuvimos hablando. Los sólidos suelen ser quebradizos, algunos pueden ser duros y otros blandos. ¿Cuál es el más duro? El carbono en su forma alotrópica de diamante. Y uno blando sería el carbono en su forma alotrópica de grafito. ¿Por qué? Porque es lámina del lápiz que nosotros usamos para escribir, ¿sí? O se utiliza como lubricante también. Ya vamos a ver que está formado por capas. Si tienden, digamos, electronegatividades altas y ganan electrones, tienden a formar aniones, iones negativos u oxoaniones en solución acuosa, que eso tiene que ver cuando se disocian. Generalmente son menos densos que los metales. Bueno, esta parte la quise dar ahora justamente porque se va a relacionar con lo que vamos a seguir viendo. ¿Qué sería el enlace químico? Cómo metales, metaloides y no metales se van a enlazar de manera tal que van a formar moléculas o sólidos extensos. No vamos a hacer distinción entre metaloides, sino que sobre todo vamos a hablar de metales y no metales, ¿sí? Y específicamente los metaloides van a ir formando algún tipo de compuesto que vamos a analizar. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Conceptos generales y razones de la existencia del enlace, propiedades del enlace como son la energía, la longitud y el ángulo, la forma de escribir la estructura de una molécula o de una unidad formular, la regla del octeto, enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico y lo que les decía, atracciones intermoleculares o fuerzas intermoleculares, que sería cómo se relacionan entre sí las moléculas y no los átomos dentro de las moléculas. Hoy veremos enlace iónico y parte de enlace covalente, ¿sí? El más extenso es el enlace covalente porque tiene varias teorías que van sustentando, digamos, la existencia de moléculas con enlace covalente. Aquí lo que tienen diferenciado es todo lo que se refiere a enlace entre átomos y aquí enlace entre moléculas para que no se confundan. Bueno, ¿qué es el enlace químico? Son fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos que permiten considerar una unidad, ¿sí? Puede ser una molécula o una unidad formular. Dichas fuerzas son de naturaleza predominantemente eléctrica. ¿Por qué son predominantemente eléctricas? Porque justamente, ¿quiénes son los que intervienen en un enlace químico? Los electrones. Exacto. ¿Cuáles? Los de Los de valencia. la capa de valencia. Sí. Exacto, los electrones más externos o de la capa de valencia. Entonces, siempre van a ser esos que estuvimos viendo recién como son en los diferentes elementos de la tabla periódica, repasándolo, porque van a ser esos electrones los que van a formar el enlace entre dos átomos, de diferente manera, repartiéndose de diferente manera, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué se forman los enlaces? En general, siempre hablamos que los elementos químicos no existen como especies atómicas en la naturaleza, a excepción de los gases nobles o raros, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente están combinados con otros elementos o con átomos de otros elementos, con átomos de ese mismo elemento, ¿sí? En forma de minerales también. ¿Por qué? Porque justamente los átomos, al combinarse entre sí, adquieren un estado de menor energía potencial y así logran
una condición de mayor estabilidad. Los átomos se combinan con el fin de alcanzar una configuración electrónica más estable. Esa estabilidad máxima podría considerarse como la del gas noble más próximo, de manera tal que el átomo se convierta como una especie isoelectrónica con el gas noble más próximo. Y allí tengo que aclarar qué serían las especies isoelectrónicas. Vuelvo a la parte de tabla periódica y en la parte de iones, si alguno vio las diapositivas que aclaré que las iba a complementar un poco más por preguntas que me habían hecho, fíjense que aquí tenemos 5 tipos de iones, ¿sí? Esos iones serían el anión nitruro, el anión óxido, el catión sodio, el magnesio y el aluminio. El radio iónico de cada uno en picómetros, y si ustedes se fijan, el nitrógeno pertenece al grupo 5, ganando 3 electrones, ¿sí? 5A o 15, ¿sí? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 7, más 3 que ganan, 10. ¿Cuántos electrones en total, perdón, no de valencia? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 8, porque estoy mirando la carga nuclear, ¿sí? Entonces el número de electrones que tiene el átomo es el mismo que protones en el núcleo, ¿sí? Entonces el oxígeno tiene 8 electrones. Si gana 2, adquiere una carga binegativa, ¿sí? O 2 cargas negativas, se transforma en un anión y posee 10 electrones. ¿Qué pasa con el sodio, el magnesio y el aluminio? El sodio, ¿a qué grupo pertenece de los que estuvimos viendo recién? ¿A qué grupo pertenece el sodio? El sodio pertenece al grupo 1 o 1A, muy bien. El magnesio ¿el magnesio a qué grupo pertenece? Al grupo 2, muy bien. ¿Y el aluminio? Al grupo 3 o 13. Entonces, ¿qué significa? Significa que son los electrones de valencia, como estuvimos viendo recién, que puede llegar a perder. Si el sodio, que tiene 11 electrones, pierde 1, queda con una configuración electrónica y una cantidad de electrones de 10. El magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, los pierde y forma el catión magnesio dipositivo y adopta una configuración electrónica con 10 electrones, y el aluminio se convierte en un catión tripositivo o con 3 cargas positivas, y al perder esos 3 electrones de valencia, justamente queda con 10 electrones. ¿Están de acuerdo que todos adoptan la configuración electrónica igual a la del neón, que tiene el número atómico 10? Exacto. Y ese es el concepto de isoelectrónico. Cuando tienen el mismo número de electrones totales, puede estar aplicado a iones. En este caso los iones son isoelectrónicos con un átomo, que sería el átomo del gas noble más próximo, que es el neón. Y también puede estar aplicado a moléculas, ¿sí? Considerando todos los electrones de las moléculas. Muy bien. Hecha la aclaración del concepto de isoelectrónico, volvemos a nuestra diapositiva. Quiere decir que los enlaces se forman para lograr un estado de menor energía potencial y por ende una mayor estabilidad entre los átomos que se unen. ¿Y por qué? Porque esos átomos
adoptan la configuración electrónica más estable, de máxima estabilidad, que los vuelve isoelectrónicos con el gas noble más próximo. Esta es la razón por la que se forman los enlaces químicos y no encontramos átomos aislados en la naturaleza, sino que en general encontramos los elementos conocidos hasta hoy combinados, entre ellos o con átomos de otros elementos. Otros conceptos que hemos ido repasando, pero para que queden fijados. Los electrones de valencia son los electrones más externos de un que se encuentran en un orbital en un átomo, ¿sí? Por lo general, ustedes van analizando y tiene que ver justamente con el grupo al cual pertenecen. 1, 2, 3, ¿sí? 17, 18, ¿sí? U 8A, que serían lo de los gases nobles o raros. Una molécula es un conjunto finito de átomos unidos entre sí mediante enlaces covalentes. ¿Por qué hace una aclaración sin que hayamos estudiado el enlace covalente acá y ya lo nombra? Lo nombra justamente porque es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de molécula es porque estamos hablando de especies que se unen de manera covalente. Pueden ser iones también, no solo moléculas, como un anión nitrito, un anión nitrato, ¿sí? Un anión sulfito, ¿sí? A pesar de como grupo ser un ion, los no metales que lo forman, porque son oxoaniones, ¿sí? Están enlazados de manera covalente, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de empezar a distinguir cuando la especie existe en función del enlace. La longitud del enlace, que es la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados, por ejemplo, acá se ve la parte estable de, digamos, serían los núcleos del, si podríamos pensar del hidrógeno y del cloro, la distancia de enlace sería la distancia entre ellos dos. O lo mismo si el enlace es iónico, la distancia entre los núcleos daría la longitud de enlace, que sería la suma de los radios iónicos. Y acá, al ser un enlace covalente, sería la suma de los radios atómicos. Y fíjense cómo sigo utilizando vocablos que tienen que ver con lo que hablamos en cuanto al análisis en la tabla periódica de radio atómico y radio iónico, ¿sí? Estaba el radio atómico covalente, el radio atómico de Van der Waals, que era para los gases nobles, el covalente era para los enlaces entre no metales, y el radio atómico metálico, porque era para las especies que tenían enlace metálico, que son los metales, vaya la redundancia. El ángulo de enlace es el ángulo entre enlaces adyacentes. El ángulo de enlace, acá está puesta la molécula de agua para que vayan discriminando. El ángulo de enlace sería el que forman los tres átomos, los dos átomos de hidrógeno y el oxígeno. ¿Por qué? Porque estos serían los dos enlaces adyacentes, ¿sí? Hidrógeno-oxígeno e hidrógeno-oxígeno son los dos enlaces adyacentes, y este sería el ángulo de enlace en la molécula de agua. Este sería el ángulo de enlace en la molécula de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Que es una molécula diatómica, y entonces de un compuesto covalente el ángulo de enlace es de 180. Y la fuerza de enlace es la energía necesaria para romper un enlace químico. Es la energía necesaria para separar el hidrógeno del oxígeno, y este hidrógeno del oxígeno, o el cloro del hidrógeno, ¿sí? O si fuera en un compuesto iónico como el cloruro de sodio, el catión sodio del anión cloruro.
Esa es la energía de enlace que va a hacer falta para separar a las partículas que forman el enlace, ¿sí? Por supuesto que siempre será un proceso endotérmico porque tengo que aplicar energía. Si estoy diciendo que la molécula de agua se forma, ¿por qué? Porque los átomos se unen entre sí, porque alcanzan una mínima energía potencial y una mayor estabilidad. Si el agua es la forma más estable en que se pueden enlazar, o una de las formas más estables en la que se puede enlazar hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Significa que si yo quiero separar hidrógeno y oxígeno del agua, voy a tener que aplicar energía. Y el proceso será endotérmico, quiere decir que va a necesitar el sistema energía para producir la rotura de los enlaces. Muy bien. Átomos isoelectrónicos con un gas noble, me vuelven a preguntar, sería justamente, en este caso, las especies, vos fíjate, el anión nitruro, en el amoníaco se combina el nitrógeno con el hidrógeno para alcanzar la configuración electrónica del neón, que sería el gas noble más próximo, el nitrógeno. El oxígeno se combina con el agua para alcanzar la configuración electrónica del neón, y lo mismo el sodio en el cloruro de sodio, el magnesio en el óxido de magnesio, ¿sí? Y el aluminio en el trifluoruro de aluminio. Todos de diferente forma, combinando los electrones de valencia de diferente forma, actúan o reaccionan frente a otros elementos para formar compuestos estables. ¿Por qué? Porque ellos mismos alcanzan una configuración electrónica o una configuración isoelectrónica igual número de electrones que el gas noble más próximo. En el caso de los aniones es posterior y en el caso de los cationes es el gas noble anterior. Y nos estamos refiriendo al neón. ¿Se entiende? Muy bien. Gracias por la aclaración. Y vamos ahora entonces a cómo vamos a representar. Si dijimos la importancia de los electrones de valencia en la formación de los enlaces, ¿cómo vamos a representar a esos electrones de valencia para formar los enlaces? Un primer intento para interpretar la formación de los enlaces fue a principios del siglo XX a través de uno de los tantos científicos conocidos que fue Lewis o Lewis, como lo quieran pronunciar. Vio la poca reactividad de los gases nobles a principios del siglo XX, ¿sí? Y sugirió que los átomos al enlazarse tienden a adquirir una distribución de electrones de valencia igual a la del gas noble más próximo en la tabla periódica. Configuración electrónica de su último nivel de energía, como puede ser el 1s2, que sería en el caso del helio, o ns2np6 en el caso de cualquiera del resto de los gases nobles. Entonces propone la teoría del enlace por pares de electrones, ya que dice que los átomos completan el octeto. ¿Por qué? Porque 2 más 6 son 6 electrones de valencia, de los cuales se rodea un átomo cuando se enlaza con otro y alcanza mayor estabilidad. Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta estar rodeado por 8 electrones de valencia. Las principales ideas, digamos, de su teoría decían que los electrones de la capa externa o electrones de valencia
juegan un papel fundamental en el enlace, lo que venían enunciando ustedes también, y los enlaces se establecen porque se comparten electrones, en el caso del enlace covalente, en otros casos se transfieren electrones de un átomo a otro, en el caso del enlace iónico, y los electrones se transfieren o comparten de modo que los átomos adquieran una configuración electrónica más estable. En el caso de los metales comparten los electrones de valencia, en el sentido de que los electrones de valencia no pertenecen a un solo metal, sino que forman parte de una nube electrónica de ese sólido cristalino que forman las especies metálicas. ¿Cómo representa entonces Lewis los átomos con sus electrones de valencia? Fíjense que aquí tienen el grupo representativo, el número de electrones de valencia de cada uno, ¿sí? Empezamos con el periodo 1, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el helio tiene 2, son las dos especies más sencillas, ¿sí? El helio, por supuesto, es una excepción del grupo 8, y después, siguiendo, podemos ver los metales alcalinos térreos, ¿sí? El grupo 13 o 3A, el grupo 14 o 4A, el grupo 15 o 5A, ¿sí? Y así sucesivamente en el resto de las especies, ¿sí? Fíjense que llegamos a los gases nobles o raros que tienen 8 electrones de valencia, vuelvo a repetir, excepto el helio, donde la configuración electrónica de los electrones de valencia era NS2, NP6, y aquí tienen las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, de los electrones de valencia para cada grupo, ¿sí? Un símbolo de Lewis representa el núcleo y los electrones internos de un átomo. ¿Qué significa eso? El núcleo y los electrones internos de un átomo. Justamente porque sería la parte estable, el símbolo litio, representa el corazón del átomo de litio, ¿se acuerdan? La parte estable del átomo de litio, que serían el núcleo y los dos electrones de valencia que corresponden al 1s2, digamos a la subcapa 1s con los dos electrones que trae del helio. ¿Qué diferencia al litio del helio? Que tiene un electrón más porque tiene número atómico 3. Se encuentra en el periodo 2 y su configuración electrónica entonces era 1s2, 2s1, 2s1, ¿sí? Este sería el electrón de valencia y como dice acá, el símbolo, en este caso litio, representa al núcleo y los electrones más internos del átomo, los que no son de valencia. Los puntos alrededor del símbolo representan los electrones de valencia de los orbitales S y P. ¿Por qué pongo los electrones como pares en el caso del grupo 2 de los metales alcalino-térreos o en el caso del grupo 3A donde vemos el boro, el aluminio y así sucesivamente? Porque estos dos electrones juntos están representando el subnivel completo, ¿sí? Sería en este caso en el berilio 2s2, ¿sí? Los electrones de valencia 2s2. En el caso del boro serían 2s2, 2p1, este electrón desapareado del orbital P. Y así sucesivamente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando nosotros pensemos que vamos a formar un compuesto como el cloruro de berilio
donde el berilio forma dos enlaces iguales con dos átomos de cloro, esos electrones no pueden estar en un mismo orbital para enlazarse, sino que van a tener que estar en orbitales diferentes. Y allí es donde va a aparecer otra teoría para explicar el enlace. Por eso decimos que la parte del enlace covalente es la que implica más teorías para justificar cómo se encuentran los compuestos en la naturaleza y las propiedades que ellos poseen. Las estructuras de Lewis no indican nada acerca de la geometría de una molécula. Nosotros vamos a empezar a combinar justamente berilio con cloro, les decía, para formar la molécula de cloruro de berilio. Y va a ser una representación en el plano que no me va a decir si esa molécula, cómo se distribuyen los átomos en el espacio. Pero sí constituye una herramienta para el estudio de la distribución electrónica. Es muy importante como para llegar a un esquema de la molécula, ¿sí? Por eso los aportes, uno dice, pero ¿para qué veo todos estos puntos? Los aportes son porque nos va a dar herramientas suficientes como para generar una molécula o una distribución electrónica de una molécula, aunque sea en el plano. Vamos entonces ahora a los diferentes tipos de enlaces químicos. Si ustedes ven cloruro de sodio, sal de mesa, fluorita, que sería el fluoruro de calcio. Si ustedes ven diamante, dióxido de silicio, nitrógeno, cobre, hierro, cobalto, ¿sí? ¿Qué tipo de enlace le pueden asignar a cada uno en función de lo que recuerdan y de lo que están viendo? Empecemos por lo más sencillo. Estas especies, ¿qué son? Cobre, hierro, cobalto. Son metales y por ende tienen enlace metálico. Muy bien. Son metales y poseen enlace metálico. ¿Qué pasa cuando ven el cloruro de sodio, el fluoruro de calcio, que son especies formadas por metales y no metales? ¿Qué enlace les parece que va a tener? Son formas cristalinas, exacto, y van a tener enlace iónico. ¿Por qué ustedes deducen eso? Porque ven que está formado por un metal y un no metal. Todavía no hemos entrado en la parte de las electronegatividades. Muy bien. Y cuando vemos una molécula de nitrógeno, que es un no metal, o la forma alotrópica del diamante, que sería del elemento carbono, o en este caso el dióxido de silicio, que es el cuarzo, ustedes piensan que están viendo enlaces entre átomos de no metales y que el enlace va a ser covalente. Muy bien esa deducción. ¿Y qué han visto? Tanto en los compuestos iónicos como en los metálicos. Pueden sugerir que en su mayoría, ¿qué estado de agregación tienen? Los iónicos y los metálicos. Sólido, exactamente. Tienen estados de agregación sólidos. En cambio, cuando ven los compuestos covalentes, ven sólidos cristalinos, algunos de ellos. También el dióxido de silicio existe como el vidrio y sería un sólido amorfo, ¿sí? Y ven la molécula diatómica de nitrógeno, que en este caso lo ven como un líquido, porque está subenfriado, ¿sí? Pero cuando yo lo trasvaso a otro recipiente, enseguida pasa a la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, en los compuestos covalentes
¿Ven una forma única de estados de agregación? No, los compuestos covalentes pueden existir como sólidos, como líquidos, como por ejemplo el agua, o pueden existir como gases. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a los tipos de enlaces químicos, iónico, covalente y metálico. ¿Quiénes lo forman? Sí, metal y no metal en el enlace iónico, no metal en el enlace covalente y metal en el enlace metálico. Por supuesto que puede ser una aleación y van a tener diferentes metales, y si no, simplemente pensar que son un montón de átomos de cobre juntos, un montón de átomos de hierro juntos y un montón de átomos de cobalto juntos, ¿sí? Formando ese sólido cristalino extenso, conductor. Bueno, ¿qué caracteriza el enlace iónico? Transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Qué pasa cuando hay una transferencia de electrones de un átomo a otro? La energía electrónica se desplaza, ¿o no? Está hacia un lado. El electrón se desplaza directamente. La nube electrónica está bien hablando del porcentaje de carácter iónico. Pero el electrón, y cuando el electrón pasa directamente, ¿qué es lo que ustedes forman? En un enlace iónico. Cationes y aniones, muy bien. Especies positivas y especies negativas que se atraen electrostáticamente. ¿Sí? Muy bien. En el caso de los no metales, ¿qué es lo que pasa con los electrones de valencia? Algunos de ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Se comparten o no? Exacto, se comparten pares de electrones, muy bien. Comparten pares de electrones, pueden compartirlos todos o no. Ya vimos en el agua, por ejemplo, que había pares de electrones enlazantes y pares de electrones no enlazados o no compartidos. Y en el caso del enlace metálico, los cationes de una red, porque son su mayoría sólidos cristalinos, se mantienen unidos a través de electrones deslocalizados. Lo que yo les decía antes, que se forma una red cristalina, tenemos los cationes, que sería el núcleo más la parte estable de los electrones, digamos, los internos, que en su conjunto forman el gas noble anterior, la configuración electrónica del gas noble anterior, y los electrones de valencia que se pueden deslocalizar. ¿Qué significa que se puedan deslocalizar? Que no pertenecen a un átomo en especial, sino que pueden moverse entre los cationes de ese enlace metálico. Y al poder moverse entre los cationes, hace que sean conductores, que es una de las propiedades que dijimos que tenían los metales alcalinos, alcalinotérreos, y de la cual se diferenciaban en general los metales de los metaloides, porque los metales son conductores. En cambio, algunos metaloides son semiconductores. Muy bien. El tipo de enlace estará dado en relación a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el compuesto. Por un lado, vamos a ver la naturaleza del elemento, que puede ser metal o no metal, y la electronegatividad sería otra herramienta que nosotros tenemos para dilucidar si el enlace es iónico, covalente o metálico. Si la diferencia de electronegatividades es grande, el enlace se dice que es iónico. Si la diferencia de electronegatividades es pequeña, el enlace es covalente. En sentido estricto,
no hay ninguna sustancia 100% iónica. De ahí cuando su compañera me dice que hay un desplazamiento de la nube electrónica en el compuesto iónico, es justamente pensando que no pasa el electrón directamente, sino que es la nube electrónica la que hace que se formen o el catión o el anión, ¿sí? O que lo piense como un catión y un anión, ¿sí? Es que la mayor densidad de carga positiva está sobre el metal del compuesto iónico y la mayor densidad de carga negativa está sobre el no metal o la mayor densidad electrónica. Muy bien. Entonces, la clasificación de los enlaces la vamos a hacer por la electronegatividad y por la naturaleza de los elementos que lo forman. ¿Por qué? Porque lo que nos parece una generalidad a veces va a tener sus excepciones. Por la diferencia de electronegatividad decimos que cuando esa diferencia es aproximadamente 0, ¿sí? El tipo de enlace es covalente puro o apolar. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 0 y menor a 1,7, 2, dependiendo de la bibliografía y del tipo de compuesto, ¿sí? El análisis que hagamos del compuesto, el enlace es covalente polar. Quiere decir que ya hay un desplazamiento de la nube electrónica hacia el elemento más electronegativo. Y cuando la diferencia de electronegatividades es mayor o igual a 1,72, el enlace se considera iónico, que significa que justamente está muy desplazada la densidad electrónica hacia el elemento más electronegativo. Y por eso se habla de porcentaje de carácter iónico, ¿sí? ¿Quiénes tienen mayor porcentaje de carácter iónico? Bueno, aquellos compuestos que consideramos que tienen una diferencia de electronegatividad, ¿sí? Aproximadamente de 2 o más. En cambio, los que tienen menor carácter iónico y ya forman enlaces covalentes polares o covalentes puros, tienen una diferencia de electronegatividad menor a 2, menor a 1,5. ¿Sí? Entonces, a medida que la diferencia de electronegatividad aumenta, voy pasando del enlace covalente donde se comparten electrones, el enlace covalente polar donde hay un desplazamiento de los electrones que se comparten hacia el elemento más electronegativo, y es iónico cuando hay una transferencia más pronunciada de los electrones desde el elemento menos electronegativo al más electronegativo. A pesar de la diferencia formal establecida entre enlace iónico, covalente y metálico, son pocos los elementos, los compuestos iónicos puros, perdón. Es mejor considerar que las moléculas están formadas por átomos que se mantienen juntos debido a enlaces químicos. En los enlaces químicos está involucrada una distribución compartida de electrones entre los átomos que lo forman, y los electrones no siempre se comparten equitativamente. ¿Por qué? Porque cuando pienso en un enlace covalente puro o apolar, estoy pensando que los electrones se comparten equitativamente. Un ejemplo, una molécula diatómica homonuclear, ¿cuál podría ser de un enlace covalente? Estamos hablando de cómo se reparten los electrones o cómo se comparten los electrones en un enlace químico y cómo no se comparten de manera equitativa. Lo más equitativo que conocemos, ¿qué es? El enlace covalente no polar. Y yo les estoy pidiendo un ejemplo de un enlace covalente no polar.
la molécula de oxígeno, muy bien, la molécula de hidrógeno, la molécula de cloro que tienen puesta acá, la molécula de flúor que tienen puesta acá, serían lo más semejante a una, digamos, a compartir equitativamente el par de electrones. A medida que cambian las electronegatividades, ya se sabe que no se comparte equitativamente el par de electrones. ¿Por qué? Porque el elemento más electronegativo atrae con más fuerza al par de electrones. ¿Quién atraería con más fuerza al par de electrones en el fluoruro de hidrógeno? El flúor. Exacto. El flúor, en el cloruro de hidrógeno el cloro, ¿sí? Entonces, el elemento más electronegativo ya tiende a atraer al par de electrones y hay una mayor densidad electrónica sobre él, a punto tal de que cuando se forma el enlace iónico, se dice que directamente son especies iónicas que se forman y el electrón está completamente desplazado hacia el anión fluoruro, por ejemplo, y el litio me queda como catión litio. Como en realidad, si vemos en la gráfica, que el 100% no tiene, carácter iónico no tiene ningún compuesto, que dicen que son pocos los compuestos iónicos puros, ¿sí? Siempre se hace un triángulo donde en cada vértice se está representando a un tipo de enlace químico. El enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Si tuviéramos la diferencia de electronegatividad en el eje Y, ¿sí? En ordenadas, y electronegatividades promedio, ¿sí? De 0, y algo a 4, sabemos que las menores electronegatividades, ¿quiénes las tienen? Las menores electronegatividades las tienen los Metales. metales, exacto. Las mayores electronegatividades, y cuando se forma un compuesto, digamos, la forma homonuclear de un elemento químico, que sería una molécula de flúor, la diferencia de electronegatividad sigue siendo 0, pero tiene el mayor valor de electronegatividad, ¿sí? Que sería el 4. Y este sería un enlace covalente puro. Y cuando tengo la mayor diferencia de electronegatividad, tengo un compuesto iónico. Pero entre un enlace metálico y un enlace iónico, si en el metal los electrones están deslocalizados, en el enlace iónico es cuando menos localizados están. Menos deslocalizados están, perdón, están más localizados. ¿Por qué? Porque justamente el metal litio tiene un electrón de valencia que trata de transferirlo completamente al flúor para formar el anión fluoruro y de ese modo existir una atracción electrostática de dos cargas opuestas, ¿sí? Y lo mismo pasa con el enlace covalente. A medida que va aumentando la diferencia de electronegatividad, van apareciendo compuestos entre medio que tienen enlaces covalentes polares, ¿sí? Como pueden ser cualquiera de los hidruros de los halógenos, ¿sí? O los halogenuros de hidrógeno, y llegar hasta las sales, que serían compuestos iónicos como el fluoruro de litio. ¿Por qué se representa un triángulo para las tres formas de enlace conocidas? Para justamente decir que los electrones se comparten
de manera no equitativa, y eso es lo que hace que se formen 3 tipos de enlaces diferentes que van a dar comportamientos diferentes a las sustancias químicas y que nosotros vamos a tener que poder dilucidar en función de la electronegatividad y la naturaleza de los elementos que se unen, más algunas otras propiedades macroscópicas cuando sea difícil entender de qué compuesto se trata, si es iónico o es covalente sobre todo. En los metálicos son especies metálicas, a lo sumo pueden ser aleaciones, ¿sí? Bueno, vamos al enlace iónico. En el Perdón, enlace, una duda. ¿sí? Es sobre la filmina anterior. Sí, El enlace metálico, o sea, la diferencia de electronegatividades también tendría que dar cero, si no me estoy confundiendo el año pasado, es porque no exacto, aparece en la casilla exacto, de diferencia de electronegatividad. exacto, exacto. Sí, sí, también Y daría cero. para Por eso, discernir si es por, enlace metálico o covalente puro, sería tomando en cuenta por los elementos que están participando. exacto, Ah, exacto. bien, Porque acá vos ves que acá es cero, fíjate en el triángulo, digamos, en las en abscisas, ¿sí? El cero corresponde, estas serían electronegatividades promedio, de 0 a 4, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen las menores? Los metales. Cuando vos vas a hacer litio con litio, te va a dar una diferencia de electronegatividad 0. Flúor con flúor también te va a dar 0. Pero como vos decís, vos te vas a dar cuenta que uno es enlace metálico y el otro es enlace covalente por la naturaleza del elemento químico. El litio es un claro. metal y el flúor es un no metal. ¿Sí? Está muy bien la Bien. acotación. Es porque no entendía por qué no estaba ahí en la casilla diferencia de electronegatividad. Exacto, Por las dudas preguntaba. Gracias. exacto. Muy bien. Entonces, ahora, el enlace iónico se produce generalmente, como ya vimos, entre metal y no metal. Es el enlace que se genera por las atracciones electrostáticas entre iones de cargas opuestas y los iones se forman por la transferencia de electrones de un átomo a otro. En este caso, el óxido de potasio, donde 2 cationes potasio, al haber cedido, digamos, los electrones, permiten que se forme el anión, óxido. ¿Cómo se representa el enlace iónico? El enlace iónico se representa justamente a partir de entender cómo combinándose un metal y un no metal, como puede ser el sodio y el cloro, me dan un compuesto, en este caso el sodio cediendo un electrón y transformándose en catión, y el cloro ganando ese electrón y transformándose en anión cloruro. Cada uno de los iones que forman el compuesto adopta la configuración electrónica de un gas noble y por eso se justifica que se forme el enlace iónico, ¿sí? Fíjense ustedes, en este caso el sodio tiene un electrón de valencia, entonces su configuración electrónica es la del gas noble anterior, neón 3s1. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Su configuración electrónica es la del neón, que corresponde a la parte estable del cloro, 3s2, 3p5. ¿Cómo se modifican las configuraciones electrónicas de los átomos una vez que se transforman en iones y forman el compuesto iónico? El metal perdiendo un electrón, el no metal ganando ese electrón. De manera tal que es importante que ustedes no solo puedan escribir esto, sino que también
justifiquen a través de las configuraciones de los gases nobles a los cuales alcanzan tanto el metal como el no metal al transformarse en iones. Fíjense en este caso, si al perder un electrón el sodio alcanza la configuración electrónica del neón, y el cloro al ganar un electrón alcanza la configuración electrónica del argón. Por eso es importantísimo que ustedes alcancen a escribir todo esto, y no solo esto, o poner que es un enlace iónico cuando les damos cloruro de sodio, fluoruro de litio, ¿sí? Las diapositivas de hoy no están, para los que están preguntando. A ver, ahí vuelvo a la que querías copiar, no sé si es esta, pero ya luego de la clase la voy a subir, ¿sí? ¿Se entendió entonces todo lo que tiene que figurar para un enlace iónico? ¿Por qué lo aclaro? Y creo que es ustedes la cuarta vez que lo escuchan a lo largo de los años, ¿sí? Porque justamente ustedes creen que por identificar compuesto iónico, porque está formado por metal y no metal, se acaba la respuesta. Y la respuesta tiene que tener la diferencia de electronegatividades y las configuraciones electrónicas de las especies atómicas y de las especies iónicas. Y a su vez, conceptualmente es importante que ustedes comiencen a hablar de unidad formular y no de molécula. Es la fórmula que representa el cloruro de sodio con su estado de agregación, se denomina unidad formular. No se denomina molécula de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque no existe como molécula aislada, porque el cloruro de sodio es un sólido cristalino donde están cationes y aniones dispuestos espacialmente de manera regular, y en realidad un catión está rodeado de una cantidad constante de aniones y un anión está rodeado de una cantidad constante de cationes, ¿sí? Entonces quiere decir que lo que nosotros hacemos para pensar que sea eléctricamente neutro, en la realidad no existe como molécula, sino que existe como un sólido cristalino extenso, y lo que interpretamos como molécula es una unidad formular. ¿Se entiende? Como concepto, digamos, del lenguaje técnico. Sí, profe. Bien. Profe, entonces, ¿cuándo podría llamarse molécula? En los covalentes, por eso en esa diapositiva dice que los enlaces covalentes forman moléculas, son las que forman los enlaces covalentes, cuando vimos la parte de conceptos generales. Molécula, conjunto finito de átomos unidos entre sí mediante enlace covalente, o lo que yo les decía, un oxoanión tiene enlace covalente, pero ya no forma una molécula, sino que forma un oxoanión. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Otras formas de representar, sí, en este caso yo quería hacer hincapié en el óxido de litio, ¿sí? Que bien que el óxido de litio tiene en su relación porcentual 2 átomos de litio y 1 de oxígeno. Muchas veces en lugar de poner un 2 acá, uno pone un catión litio a cada lado, porque es como mentalizarse un poco más de que esto no es una molécula, es una sucesión de cationes y aniones. Una unidad formular donde
los cationes están rodeando a los aniones para que esa unidad formular sea eléctricamente neutra. Aquí otros ejemplos de compuestos iónicos, como serían el óxido de calcio, ¿sí? Donde el óxido de calcio ya pensamos que los dos electrones de valencia, porque recuerdan que el calcio pertenece al grupo 2 o 2A, entonces pierde esos dos electrones, se forma el catión calcio y esos dos electrones los gana el oxígeno formando el anión óxido. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva del principio que dijimos metales alcalinos y metales alcalino-térreos, sería un metal alcalino-térreo, ¿sí? Y que son reactivos y que eran reductores. ¿Por qué? Porque al oxidarse, al perder sus electrones, hacen que la otra especie los gane, ¿sí? Esto para ir rememorando, pero nuevamente no son conceptos que deban recordar, lo que sí, como ejercicio, ver cuánto les da estas diferencias de electronegatividades para ver si se corresponden dentro de los enlaces iónicos. Por lo pronto, estamos identificando porque tenemos un metal y un no metal que se combinan de manera tal que el metal pierde el electrón de valencia, en el caso del litio del grupo 1 o metales alcalinos, y el flúor gana ese electrón que pierde el litio para formar el fluoruro de litio. Las sustancias, digamos, que se forman en el caso de que yo les decía cómo reforzar un poco más lo de unidad formular, ¿sí? El cloruro de sodio, dice, sal común, es una sustancia abundante sobre nuestro planeta. El nombre químico es cloruro de sodio, si nosotros le decimos las salinas, ¿sí? Cuando uno dice las salinas en Córdoba, ¿sí? Es cloruro de sodio. Por supuesto hay otras salinas que son las de litio, ¿sí? De sales de litio que están tan de moda por el desarrollo tecnológico, ¿sí? Y podemos ver cómo nos imaginamos una representación de ese sólido cristalino porque tiene una estructura cúbica simétrica, y cómo se observa a través de un microscopio electrónico que me da una micrografía electrónica. En los compuestos iónicos, entonces, no existen moléculas aisladas, sino que justamente son redes cristalinas. En este ejemplo, cada catión sodio, vieron que yo les decía, está rodeado por un mismo número de aniones cloruro. Está rodeado por 6 aniones cloruro. Si el catión sodio es el más pequeño, ¿sí? Los aniones cloruros son los más grandes, aquí hay 4, hay uno arriba y otro abajo, entonces son 6 aniones cloruro. Y si este es el anión cloruro, justamente porque tiene radio iónico más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, si cada catión o cada anión está rodeado por 6 especies de carga opuesta, no es lo mismo que nosotros estamos pensando que el cloruro de sodio se escribe un átomo de cloro y un átomo de sodio. ¿Se entiende? Por eso la importancia de reforzar el compuesto y decir, esto no es una molécula, es una unidad formular. Bueno, esto era para explicitarlo un poco más. Los compuestos iónicos son muy estables, ¿sí? Suelen tener puntos de ebullición altos, y por eso una medida de la estabilidad del compuesto iónico lo da la energía reticular. La energía reticular es la energía requerida para separar
1 mol de un sólido iónico en sus iones gaseosos. Es una medida de la estabilidad que se alcanza al disponer iones con cargas opuestas en un sólido iónico. El proceso es endotérmico, quiere decir que si yo quiero separar los iones de un compuesto iónico, tengo que aplicar energía al sistema. Y si yo tengo 1 mol de compuesto iónico, quiere decir que tengo 1 mol de la cantidad de cationes que formen en esa unidad formular, más la cantidad de cationes que formen esa unidad, aniones que formen esa unidad formular, yo para separar en sus iones en estado gaseoso voy a tener que aplicar energía al sistema. De nuevo, esto es un proceso endotérmico, energía del medio ambiente al sistema. Matemáticamente, la energía reticular o electrostática que mantiene unidos los cationes y aniones en un compuesto iónico es proporcional a la carga de los iones e inversamente proporcional a la distancia entre los núcleos. La distancia entre los núcleos sería la suma del radio del catión más el radio del anión. Fíjense en este caso, fluoruro de magnesio, óxido de magnesio, fluoruro de litio y cloruro de litio. 4 compuestos iónicos diferentes. Los 2 primeros tienen al catión magnesio como catión común y los 2 últimos tienen al catión litio como catión común. ¿Cómo vemos las energías reticulares que necesito para separar los iones en su forma gaseosa? La mayor está en el óxido de magnesio. ¿Por qué la mayor está en el óxido de magnesio? Porque justamente viendo la relación entre cargas, yo veo, comparando, se multiplican las cargas que tenga cada ion, más 2 el magnesio, menos 1 el flúor, más 2 el magnesio, menos 2 el oxígeno. Y en el caso de los compuestos iónicos de litio tenemos más 1 menos 1, más 1 menos 1. Los que tienen mayor producto en las cargas son los que tienen al compuesto en su estructura al elemento magnesio. Y de estos, el que tiene mayor producto de las cargas sería el óxido de magnesio, porque sería más 2 por menos 2. Quiere decir que sería 4. K representa una constante de proporcionalidad para que esto sea una igualdad, me pregunta su compañero. Entonces, la energía reticular es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre los núcleos de los iones. Volviendo a nuestros ejemplos, la mayor energía reticular está en el óxido de magnesio porque tiene mayor el numerador, que sería el producto de las cargas. Las constantes de proporcionalidad es aproximadamente la misma para todos. Y a su vez entonces es mayor que en el caso del fluoruro de magnesio. ¿Por qué? Porque el producto de las cargas es 2 por 1. ¿Qué pasaría con los compuestos iónicos de litio? En el caso de los compuestos iónicos de litio, que serían sales de litio como el fluoruro de litio y el cloruro de litio, el producto de las cargas es el mismo, 1 por 1, 1. Entonces debo analizar
la distancia entre los núcleos de los iones. El catión litio tiene un radio y el anión fluoruro y el anión cloruro tienen radios diferentes. ¿Quién tiene mayor radio? El catión es siempre el mismo. Y en el caso del anión, ¿quién tiene mayor radio? ¿El anión fluoruro o el anión cloruro? El fluoruro. El anión cloruro. ¿Por qué el anión cloruro? Porque justamente tiene, a pesar de que tiene la misma carga aniónica, tiene mucho mayor número atómico, mucho mayor carga nuclear, tiene más especies porque está en el periodo siguiente, entonces tiene mayor radio aniónico y en este caso el radio aniónico, digamos, varía en un grupo igual que el radio atómico, de arriba hacia abajo aumenta porque aumenta el número atómico, los niveles de energía donde se van ubicando los electrones, ¿sí? Y entonces el radio va aumentando. A su vez el radio aniónico es mayor porque hay más electrones que protones en el núcleo. Como es mayor, ¿qué significa? Que el denominador es mayor y al ser mayor el denominador, este número es más pequeño. Matemáticamente, la energía reticular es menor en el cloruro de litio que en el fluoruro de litio. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales los valores de las distancias entre los núcleos. R, me preguntan, en el ejemplo del litio sería la distancia entre núcleos. Siempre es la distancia entre núcleos. R o D, ¿sí? Es la distancia entre núcleos. R es el radio de la especie iónica. En este caso, el radio del anión fluoruro y el radio del anión cloruro, que son los dos radios que estás analizando. ¿Por qué? Porque los radios del catión litio son los mismos. Entonces, como el radio del anión cloruro es mayor que el del anión fluoruro, quiere decir que el radio del litio por el radio del anión cloruro te da un número mayor y en el denominador tenés un número mayor, te va a ser más pequeño el valor de la energía reticular. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vayamos a excepciones en cuanto a diferencias de electronegatividades para que ustedes vean que estamos en compuestos iónicos y vamos a ver especies que lo son y especies que no lo son. El ioduro de litio aproximadamente tiene una diferencia de electronegatividad de 1,5, pero el compuesto es iónico, lo mismo que el fluoruro de cesio, que ustedes nunca dudarían porque tiene una diferencia de electronegatividad de 3,2. En el ioduro de litio, para que ustedes identifiquen que es un compuesto iónico, uno les diría que es un sólido a temperatura ambiente. ¿Qué pasa con él? Y en este caso, ¿por qué estamos haciendo la aclaración? Porque son dos compuestos formados por metal y no metal. ¿Qué pasaría entonces cuando estamos reconociendo especies que no son compuestos iónicos? El fluoruro de hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividades bastante grande, 1,9, si ustedes se grabaron el 1,7, pueden llegar a clasificarlo como compuesto iónico. Y en realidad es covalente. ¿Por qué? Porque está formado por dos no metales. ¿Y cómo se darían ustedes cuenta? Porque nosotros les diríamos, un compuesto, le pondríamos la fórmula, un compuesto que existe a temperatura ambiente como gas. Y que en solución acuosa forma un hidrácido. Entonces, significa que no es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque todos los compuestos iónicos son sólidos. ¿Y cómo me doy cuenta que el fluoruro de litio es
un compuesto covalente si yo veo, digamos, que la diferencia de electronegatividad es 1,5, estaría dentro de compuesto covalente. Pero ¿qué me puede llegar a confundir acá? ¿Qué es lo primero que uno tiene o le viene a la mente? Cloruro de sodio, sal común, compuesto iónico. Cloruro de litio, compuesto iónico. Cloruro de berilio, está al lado del cloruro de litio, compuesto iónico, metal no metal. Y en realidad no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente, que es una excepción muy grande porque después también vamos a ver dentro de los compuestos covalentes la hibridación, ¿sí? Estas aclaraciones son muy importantes, por eso lo recalcamos con un signo de admiración, ¿sí? La fórmula de la energía reticular, me piden, es la energía necesaria para separar en sus iones gaseosos un mol de un sólido iónico. Y es proporcional a través de una constante al producto de las cargas de los iones que forman ese compuesto dividido, es decir, inversamente proporcional a la distancia entre los núcleos de los iones. La distancia entre los núcleos de los iones, si ustedes lo piensan, a ver a dónde tengo, sería la distancia digamos, acá en realidad estas son esferas que se tocan, ¿sí? Esas esferas que se tocan, ya sé dónde lo tengo. Es lo que me va a definir cuál es. Fíjense, esta es la representación del cloruro de sodio, como un sólido cristalino. Los aniones y los cationes. Los aniones son los más grandes y los cationes son los más pequeños. La distancia es desde el centro de esta esfera, que sería el anión, al centro de esta otra esfera, que sería el catión, ¿sí? Esa es la distancia que hay que considerar. Pero la suma de esa distancia es el radio del anión más el radio del catión. ¿Cómo obtengo esa distancia? Por eso es que cuando analizan energía reticular, analizan en función de los radios de los iones. Dice la distancia entre núcleos de los iones. Y esa distancia entre núcleos de los iones es el radio del anión más el radio del catión. Eso lo voy a agregar en la diapositiva para que se entienda mejor. ¿Se entiende? No, la diferencia es, ¿se entiende lo que preguntaron recién? La fórmula, ¿se entiende la fórmula para poder contestar la próxima pregunta? Me dicen. Profe, en el parcial, ¿darían otra característica además de la diferencia de electronegatividad para distinguirlo como el estado de agregación? Primero, la diferencia de electronegatividad, por lo general, no te la vamos a dar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad está en la tabla periódica, digamos, tenés la electronegatividad de cada elemento y vos haces la diferencia. Y a nosotros lo que te damos son los parámetros dentro de los cuales vos podés decir que la diferencia de electronegatividad menor a 1,7 aproximadamente te puede decir que el enlace es covalente y mayor a 1,7 o 2 te puede decir que el enlace es iónico. Eso es, digamos, datos de la tabla periódica y conocimientos. El estado de agregación sí es lo que nosotros le podemos decir para que ustedes distingan que si es un sólido es un compuesto iónico.
porque ustedes saben que los compuestos covalentes existen en diferentes estados de agregación. Muy bien. Bueno, y la energía reticular se mide de una manera indirecta, ya que directamente es difícil de obtener. La energía reticular es una medida de la estabilidad de un compuesto y se mide a través del ciclo de Born-Haber. Fíjense que si quiero formar el fluoruro de litio, a través del litio y el flúor, puedo medir el calor de formación, que como justamente voy a un compuesto que es más estable que las especies atómicas solas, me da una energía negativa, es decir, que se desprende al medio ambiente, y si sigo por otro camino formando ese compuesto, vamos a tener que primero pasar de sólido a gas al litio, disociar la molécula de flúor en átomos, ya tengo las especies gaseosas, ahora al litio lo transformo en catión litio, al flúor lo transformo en anión fluoruro, medimos sus energías de ionización y afinidad electrónica respectivamente, y de ahí los combino para alcanzar lo que sería el fluoruro de litio. Es otro modo de calcular la energía reticular, teniendo la energía de formación del compuesto por una serie de pasos, que sería aplicar la ley de Hess, sí puedo calcular mi incógnita, que sería 1017, ya que va con signo positivo, porque esta es la energía de formación. Si yo los quiero separar, es un proceso endotérmico. Y después tienen como dato diferentes energías reticulares que se ven traducidas en puntos de fusión. A mayor energía reticular, mayor punto de fusión, y ustedes ven acá, en este caso, como en una serie que serían los halogenuros de litio, ¿sí? Los halogenuros de un metal alcalino, como a medida que aumenta el radio aniónico, disminuye la energía reticular y disminuye el punto de fusión. Como voy comparando un dato, digamos, que viene de la relación a nivel iónico a una propiedad macroscópica. Y así sucesivamente con el resto de los compuestos iónicos. ¿Cuáles serían las características de los compuestos iónicos? Son sólidos cristalinos, como dijimos, a temperatura ambiente, no forman moléculas, sino unidades formulares porque no son entes discretos, no forman enlaces direccionales, sino que los electrones se transfieren de un elemento a otro, y forman redes cristalinas, que sería como está representado acá. Tienen puntos de fusión y ebullición elevados, como podemos ver en función de la energía reticular. Para fundirlos es necesario romper la red cristalina, estable por las atracciones electrostáticas entre iones de distintos signos o signos opuestos. Son duros, pero frágiles y quebradizos. Si se golpean, se fracturan en planos por repulsión de cargas. Si yo golpeo un sólido cristalino, a través de una fuerza externa, llega un momento que desplazo, por ejemplo, esta capa, y se encuentran dos cationes. Se produce una repulsión, dos aniones, se produce una repulsión de cargas y automáticamente se fractura el compuesto. De allí que sea una propiedad característica de los compuestos iónicos que sean frágiles y quebradizos. Conducen la electricidad solamente fundidos o en solución, porque cuando están en estado sólido, los electrones no están deslocalizados, ¿sí? Y lo que sí van a conducir son los iones, que se pueden movilizar fundidos cuando se aplica una diferencia de potencial, ¿sí?
o se pueden desplazar en solución acuosa. Las interacciones culómbicas entre los iones en un sólido son mayores cuando los iones son pequeños y las cargas elevadas. Aumenta macroscópicamente la dureza, el punto de fusión y ebullición. Y son solubles en agua. ¿Se acuerdan que el agua puede separar los iones justamente porque tiene la fuerza suficiente como para separarlos y formar una solución? Estas serían las propiedades que poseen los sólidos iónicos. Que no sean entes discretos es que no formen moléculas. Eso me acaban de preguntar. Y bueno, y ahora seguimos a grandes rasgos a los compuestos covalentes, que ya vimos que están formados por no metales. Aquí vemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, o habíamos visto el agua, o un compuesto, digamos, orgánico más complejo, ¿sí? Como puede ser el cianuro de metilo, ¿sí? Uno de los nombres que se les puede dar. Y la estabilidad está dada porque se comparten pares de electrones. La molécula más sencilla, que es la de hidrógeno, fíjense que de estar alejados los iones se van acercando a punto tal que hay una distancia mínima para la cual la energía también es mínima. Y esto es lo que veníamos hablando desde el principio, por qué se formaba un enlace químico. Se formaba un enlace químico porque las especies adquirían la menor energía potencial. Los átomos al unirse se volvían más estables. Entonces, dos átomos aislados de hidrógeno tienen una determinada energía. Cuando se van aproximando, desprenden energía hasta formar el enlace, que tiene una longitud de 0,74 Armstrong, la molécula en la longitud del enlace. Y la molécula tiene la menor energía posible. Quiere decir que para esta distancia es cuando la molécula es más estable. Si los quiero aproximar más, la energía va aumentando y la molécula ya no va a existir. ¿Ven cómo es algo que no es el hombre que formó la molécula de hidrógeno? La molécula de hidrógeno existía y se encontró que había una distancia entre los átomos o entre los núcleos de los átomos enlazados que le daba mayor estabilidad a la molécula, y era la distancia a partir de la cual existía la molécula de hidrógeno. Así para todas las especies covalentes. Como ven, en la molécula de flúor pasa lo mismo. Seguimos con las representaciones de Lewis. Se comparten pares de electrones. ¿Por qué? Porque los átomos de flúor tienen 7 electrones de valencia. Esos 7 electrones de valencia tienen un electrón desapareado cada uno, que forman un par de unión covalente. El resto son pares de electrones no compartidos. Y aquí sí, como decía Lewis, van a completar el octeto, cosa que en la molécula de hidrógeno no lo veíamos porque no era posible. Pares de electrones no compartidos y par enlazante, un par covalente simple. En la molécula de agua pasa lo mismo. Los pares de electrones no compartidos son los que no forman enlace. Aquí ya estoy viendo el ángulo de enlace, ¿sí? Y la representación de Lewis en lugar de un par de puntos puede ser reemplazada por guiones. Sí, los pares de electrones no compartidos deben seguir siendo reemplazados por puntos. Además del enlace covalente simple, existen el enlace covalente doble y triple. Ejemplos: el dióxido de carbono, donde se comparten 2 pares de electrones, y ejemplo, la molécula de nitrógeno, donde se comparten
3 pares de electrones. A medida que aumenta la multiplicidad del enlace, disminuye la longitud del enlace. Fíjense ustedes que me preguntaban en la clase pasada presencial cómo se formaba el catión amonio, ¿sí? O el grupo hidronio. En este caso el grupo hidronio, tengo una molécula de agua y un protón. El protón se enlaza con el par de electrones no compartidos que tiene el oxígeno, con uno de los pares. Y ese sería un enlace covalente especial o coordinado. Los enlaces especiales se forman cuando uno de los átomos pone los 2 electrones para el par de unión y el otro no. En este caso se forma un grupo iónico, pero no es un enlace iónico. Muchas veces lo pueden llegar a ver representado por una flecha. Estos son otros ejemplos de enlaces covalentes especiales, ¿sí? Pueden encontrar otra representación del dióxido de azufre, pero en el trióxido de azufre sí, por lo menos va a haber un enlace covalente especial. Los hidrocarburos son ejemplos de enlaces covalentes simples, doble y triple, y lo que yo les decía, que un enlace simple tiene mayor longitud que uno doble y este que uno triple. Siempre tengo que comparar especies enlazadas, digamos, de los mismos átomos. En este caso, carbono-carbono, ¿sí? Aquí también tenemos, por ejemplo, carbono-oxígeno y podemos ver que el enlace doble es menor que el enlace simple, ¿sí? Carbono-nitrógeno, como en los ejemplos que vimos antes, o nitrógeno-oxígeno. La longitud del enlace aumenta a medida que disminuye la multiplicidad. Y aquí estamos viendo lo que sería la longitud del enlace, que serían 2 radios atómicos covalentes, ¿sí? La distancia entre los núcleos. Esa es la longitud del enlace, la distancia entre los núcleos. La energía de enlace, que es la energía, en este caso para un compuesto covalente, necesaria para separar un mol del compuesto gaseoso en sus átomos, en este caso no en sus iones, en forma gaseosa, y podemos ver que la energía del enlace aumenta a medida que aumenta la multiplicidad del enlace. Y lo último que me queda para darles es, ¿cómo van ustedes a formar una molécula en un compuesto covalente a través de la fórmula de Lewis? Digamos, ¿cómo van a hacer la representación de Lewis de ese compuesto covalente? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta, primero de todo, es las cantidades de electrones que tienen los átomos que van a enlazar. Fíjense en este caso. La molécula de flúor, ¿sí? Son 2 átomos de flúor que tienen 7 electrones de valencia cada uno. Matemáticamente podemos decir, ¿cuántos son los electrones compartidos que tengo? Se calculan los electrones compartidos a partir de los electrones necesarios para completar el octeto, siempre que esa especie pueda completar el octeto, menos los electrones disponibles, que serían los electrones de valencia de cada uno. Yendo al ejemplo del flúor, fíjense que tenemos que los electrones necesarios, el flúor pertenece cada átomo al grupo 7A o 17, significa que tiene 7 electrones de valencia. Puede completar su octeto. Entonces son 2 átomos de flúor que pueden completar su octeto. Son 16 electrones necesarios para completar el octeto de cada uno de los átomos que van a formar la molécula de flúor.
Y los electrones disponibles son los que en realidad tiene la especie de valencia. Como pertenecen al grupo 7A o 17, tienen 7 electrones de valencia. Son 2 átomos con 7 electrones de valencia, 14 electrones disponibles. La resta, que es lo que me dice cantidad de electrones compartidos, es los necesarios menos los disponibles, 16 menos 14 me da 2 electrones compartidos. Esos son los 2 electrones que van a formar un enlace covalente en la molécula de flúor. Esa es una herramienta para decir cómo formo la molécula de un compuesto covalente. Para formar y estar seguro de que la molécula es o tiene la representación de Lewis más probable, aparte de la cantidad de electrones compartidos a través de los necesarios menos los disponibles, analizamos las cargas formales. Las cargas formales son aquellas que me dan para cada átomo en una molécula lo más próximo a 0 o un número próximo a 0. En este caso vamos a un ejemplo. La carga formal es el número de electrones de valencia menos el número de electrones no enlazados menos el número de enlaces dividido 2, o definido de otro modo, el grupo del átomo al cual pertenece el átomo menos el número de enlaces formados menos el número de electrones compartidos. Cualquiera de las dos fórmulas que quieran utilizar está bien. Optemos por esta última y veamos un ejemplo. La molécula de agua. La molécula de agua tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La cantidad de electrones compartidos serán los necesarios menos los disponibles. Los necesarios son los que puedan completar el octeto. En este caso, el único que puede completar el octeto es el oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Porque el hidrógeno lo único que puede hacer es rodearse de 2 electrones, que nunca se va a poder rodear de 8. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un electrón de valencia y a lo sumo puede completar ese orbital rodeándose de 2 electrones. Entonces la cantidad de electrones necesarios es 2 por 2 átomos de hidrógeno por 2 electrones como máximo que pueden tener cada átomo más un átomo de oxígeno por los 8 electrones que puede llegar a tener el oxígeno rodeándolo. En cuanto a los electrones disponibles, es función de su grupo porque son los electrones de valencia. El hidrógeno tiene uno solo, 1 por 2 átomos de hidrógeno más. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia por un solo átomo de oxígeno, me da 8 electrones disponibles. 12 necesarios menos 8 disponibles me da 4 electrones compartidos. 4 electrones compartidos serían 2 enlaces que forman el oxígeno con el hidrógeno. Son 2 enlaces oxígeno-hidrógeno en la molécula de agua. Si 4 son los que comparten, que forman 2 enlaces, de los 8 que hay, me van a quedar otros 4 no compartidos. Y veo que estén esos 4 no compartidos. Así se forma simétricamente el esquema o la estructura de Lewis de una molécula de agua, ¿sí? En general, el átomo central debe ser el menos electronegativo o el más electropositivo. En este caso es una excepción. Y las cargas formales serían, para el hidrógeno pertenece al grupo 1, menos el número de enlaces, 1. ¿Tiene electrones no compartidos? No. 1 menos 1 menos 0, 0.
En el caso del oxígeno, electrones de valencia o grupo al que pertenece, 6, menos enlaces, 2. Menos, porque es más, se precedió por el signo menos, menos 4 electrones no compartidos, 0. Las cargas formales me dan 0. Quiere decir que esta es la estructura más probable de la molécula de agua.